Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 1431 Líder 1. Mientras Kijin estaba en pánico, cayó el primer rayo. La inmensa sensación de crisis rápidamente arrastró su conciencia de regreso a su cuerpo. Tembló cuando miró hacia arriba. Estaba envuelto en llamas, y el reflejo de su universo apareció a sus espaldas. Cuando las llamas fueron barridas, inconscientemente realizó la última habilidad en la que era mejor. Después de un estallido, el rayo que cayó se derrumbó y las llamas comenzaron a extenderse violentamente, como innumerables cuchillas afiladas, destruyendo locamente todo en el vacío. Kijin se sorprendió al instante. ¿Es mi propio movimiento? Era como la primera vez que experimentaba su nuevo yo, muy poderoso. Las aterradoras grietas de Dao en el aire incluso lo hicieron temblar. ¿Me he vuelto tan fuerte después de recibir el Dao Earth? Las nubes de tormenta se agitaban de nuevo en el vacío. El relámpago que se acumulaba era más fuerte y más grande que antes. Sin embargo, Kijin se llenó de una nueva confianza. Sus ojos brillaban. Miró el relámpago arriba con anticipación y emoción. Anuncios de Put Future. En un borrón, pareció notar una figura detrás del Lightning Tribulation. Esa figura era como el gran Dao celestial responsable de todas las tribulaciones. Quedó en trance por un instante, y su corazón se vio repentinamente abrumado por un asombro indescriptible. Auge. Cayó el segundo rayo. Kijin respiró hondo e hizo un ataque repentino. Esta vez, tuvo un mejor control de su fuerza, no la agotó por completo como lo hizo en la ronda anterior, guardó el 30% de su fuerza y usó el poder de su universo para contrarrestar el rayo. El relámpago colapsó, pero el aura de tribulación que se dispersaba atrapó su cuerpo como innumerables hilos. El dolor punzante hizo que su cuerpo temblara incontrolablemente. Algún tipo de poder parecía haber sido exprimido de su cuerpo. Mientras se resistía, Kijin acumuló su propio poder. Podía sentir vagamente que algo en la tribulación celestial lo estaba ayudando a pulir su cuerpo y romper el cuello de botella. Kijin estaba demasiado agradecida. Sorprendentemente, ese niño arrogante lo había ayudado mucho, a pesar de sus rencores pasados. Se sintió algo avergonzado. Absorbió silenciosamente el poder de la tribulación, su aura aumentó gradualmente, como una ballena que se despierta en las profundidades del mar. Una aura pesada y aterradora se extendió gradualmente. El tiempo voló. Un rayo tras otro cayó. Kijin obtuvo un mejor control de su nueva fuerza mientras se resistía. Los bloqueó a todos. El amanecer llegó después de que las nubes de tormenta se dispersaron. La figura en el cielo alto era como un sol deslumbrante, uno que no podía mirarse directamente. Kijin no pudo evitar entrecerrar los ojos mientras miraba a Supin, para luego mirar hacia otro lado. Se examinó cuidadosamente y suspiró al final. Era inmensamente más fuerte que antes, cuando era un celestial. Sintió que podía matar a su yo anterior con un dedo en este momento. Anuncios de Put Future. Tal vez Supin consideraba a los celestiales como ellos como débiles. La sola idea provocó sentimientos encontrados. Descubrió que Supin era una persona bastante benévola. Habría abofeteado casualmente a todos esos celestiales hasta la muerte si estuviera en los zapatos de Supin después de ser provocado. Siempre hay gente más fuerte. Nuestros yoes pasados eran como ranas en el fondo de un pozo. Tan estúpido. Kijin soltó un suspiro en secreto. Habían estado en la cima del universo durante cientos de miles de años, considerándose las mejores formas de vida que estaban más cerca de la cúspide del cultivo. En retrospectiva, fue simplemente hilarante y estúpido. Sus privilegios en el pasado fueron un completo desperdicio. Era solo un aprendiz en el camino de cultivo. ¿Qué niveles están por encima del reino dominador del universo? Kijin lo esperaba con ansias, pero sabía que sería imposible para él llegar a ese punto en toda su vida. Le habría sido imposible avanzar sin la ayuda de Supin. Si quería ir más allá, tendría que contar con este último. Sin embargo, los niveles por encima del dominador del universo estaban mucho más cerca del destino final del cultivador. Nadie podría ir allí confiando únicamente en otra persona. Supin descendió del cielo e hizo un gesto casual con la mano. El planeta desolado se había ido, y regresaron a la sala de prueba vacía de paredes blancas. No parecía grande, pero tendrían que atravesar la distancia del diámetro de un planeta antes de llegar a cualquiera de las paredes. En este momento, ya eres un verdadero dominador del universo. Espero que no olvides tu responsabilidad y sigas cultivándote duro. No dejes que la arrogancia te gobierne, dijo Supin.
Qi miró a Su Ping con genuino respeto en sus ojos. Asintió solemnemente y dijo: Jefe Su, tenga la seguridad. Lo haré. Tengo demasiadas preguntas con respecto al cultivo. Tal vez el verdadero destino final de todo cultivo es comprender todo en el mundo, sin tener la menor duda. Más o menos. ¿Se podría decir eso?, dijo Su Ping. De todos modos, ese nivel todavía está demasiado lejos para nosotros. De hecho, Qi pensó para sí mismo. Preguntó con curiosidad y prudencia: Jefe Su, ¿qué niveles están por encima del dominador del universo? ¿Está ahí? No pudo evitar dirigirse a Su Ping de manera respetuosa. Su Ping sacudió levemente la cabeza y dijo: En este momento, solo estoy en el estado celestial. Por encima del dominador del universo está el estado imperecedero. Una vez que lo cultives, estarás entre los más fuertes de cada universo. A continuación, puede viajar a través de todos los universos. El cadáver que vimos antes estaba en el estado imperecedero. Por eso era inmortal. ¿Todavía estás en el estado celestial, jefe Su? Qi estaba visiblemente sorprendida. Sin embargo, la expresión casual de Su Ping le hizo darse cuenta de que el joven no estaba bromeando ni mintiendo. Capítulo 1432 Líder 2. La revelación le dio al hombre un shock. Su Ping, que apenas era un celestial, en realidad lo ayudó a convertirse en un dominador del universo. Eso fue como un estudiante de primaria enseñando a un estudiante universitario. Toda la información y el historial de Su Ping aparecieron en la cabeza de Qi, y de repente se dio cuenta de que el niño siempre había estado luchando y matando enemigos más fuertes que él. Era un genio sin igual que no podía entender con el sentido común. ¿Qué pasará cuando se convierta en un dominador del universo?, pensó Qi. Miró a Su Ping y dijo: ese cuerpo inmortal estaba en el estado imperecedero y, aún así, una figura tan grande se redujo a esa condición miserable. Debe haber niveles más altos por encima del estado imperecedero, ¿verdad? Sí. Ese debería ser el final de nuestro camino de cultivación, dijo Su Ping. También es el objetivo final de todos los cultivadores. El fin del cultivo, murmuró Qi. De repente tuvo un extraño impulso. Solo un nivel lo separaba de ese estado. ¿Quién no querría ver la vista al final de todo el cultivo? Aunque sabía que probablemente no tenía el potencial necesario, sintió un fuerte deseo de cultivarse y fortalecerse. Vete. Necesito ingresar al entrenamiento aislado ahora. Preguntaré por alguien más la próxima vez que salga, dijo Su Ping. Qi salió de su ensimismamiento y rápidamente dijo: Jefe Su, siempre recordaré su favor. Fue estúpido de mi parte haberte ofendido en el pasado. Por favor, perdóname. Eso es todo en el pasado, dijo Su Ping, agitando una mano en señal de despido. Qi se sintió muy aliviada. Dijo con una sonrisa: gracias, jefe Su. Entonces no te molestaré más. Adiós. Está bien. Su Ping asintió. Recibió un mensaje de Shen Wan justo después de salir de la tienda. Este último le pidió que fuera al palacio. Vagamente adivinó algo y simplemente se desvaneció. Qi llegó al palacio poco después. Se habían colocado muchas barreras fuera del palacio, lo suficientemente fuerte como para defenderse de los ataques celestiales. Sin embargo, Qi los encontró tan vulnerables como el papel en este momento. Podía desgarrarlos con el más mínimo esfuerzo. Lanzó un suspiro, sabiendo que ya no era quien solía ser. Aún así, no dejó que esto se le subiera a la cabeza. Después de todo, los otros celestiales en el palacio alcanzarían su nivel tarde o temprano. Qi entró al palacio, luego vio que todos los demás celestiales estaban allí. Nunca se fueron. ¿Estaban todos esperándome? Qi no pudo evitar sonreír. Podía imaginar cuán curiosos y aprensivos estaban los demás acerca del asunto. Anuncios de Put Future. Tú. Shen Wan lo evaluó con asombro en su rostro. Los otros celestiales estaban igual de sorprendidos. El palacio quedó atrapado en un breve silencio. Momentos después, uno de ellos finalmente hizo una pregunta prudente. ¿Has tenido éxito? Qi estaba emitiendo un aura tan opresiva que ninguno de ellos se atrevió a hablar tan libremente como antes. Sí. Recibí el Dao Ear de Bossu y me convertí en un dominador del universo, dijo Qi con una sonrisa. Solía ser taciturno, pero él mismo sentía que se había vuelto mucho más accesible. Incluso Kyugo, su antiguo némesis, ya no era tan desagradable como en el pasado. Tal como esperaba. Dominador del universo, realmente lo hizo. Siento que me estoy enfrentando a ese miembro de los cielos de nuevo. Todos los celestiales murmuraban en estado de shock. La transformación de Qi fue demasiado grande. Les dejó un profundo impacto.
Bossu pudo hacer que uno de nosotros se convirtiera en un dominador del universo tan rápido. ¿Qué tipo de ser aterrador es exactamente? Preguntó uno de los celestiales de repente. Los demás entrecerraron los ojos. Descubrieron, para su sorpresa, que la respuesta estaba más allá de los límites de su imaginación. Kijin se rió entre dientes al notar sus reacciones. Estaba tan sorprendido como ellos antes. Él dijo. Le pregunté al jefe Su. El reino del dominador del universo no es tan impresionante. Todavía está el estado imperecedero sobre él, y después de eso es el verdadero destino final de nosotros, los cultivadores. Significa que todavía soy un aprendiz trabajando para ascender. Todavía estoy lejos de la cima. Todos intercambiaron miradas desconcertadas. Shenwan había mencionado ese estado antes, pero solo lo creyeron hasta ese momento. Si eres solo un aprendiz mientras eres un dominador del universo, entonces, ¿qué somos? ¿Gusanos? Dijo un celestial con un tono amargo. Creo que es mejor llamarnos basura, dijo Kyugo. Todos mostraron sonrisas impotentes, reflexionando sobre el asunto con sentimientos encontrados. Anteriormente se habían tomado a sí mismos como las mejores formas de vida, mientras que el reino dominador del universo era solo una leyenda. Finalmente se dieron cuenta de que no eran diferentes de los mortales a los que menospreciaban cuando estaban en presencia de verdaderos expertos. Kirin, ¿a cuántos de nosotros crees que puedes derrotar a la vez? Preguntó Shukong, curioso acerca de la habilidad de combate mejorada de Kirin. Todos sintieron que la transformación de este último fue grandiosa y aterradora, pero querían saber los detalles. ¿Tú? Aturdida, Kijin notó la curiosidad en sus ojos. Se sintió divertido por eso y respondió con una sonrisa. Una mano. ¿Quieres decir 5? Todo el mundo estaba atónito. No. Kijin negó con la cabeza. Puedo vencerlos a todos con una sola mano. Respondieron con estupor y silencio. Ninguno de ellos pensó que Kijin estaba alardeando, ya que el tipo de hecho estaba emitiendo un aura siniestra y abisal. A pesar de que solo estaba parado allí, sintieron que los habían puesto en una jaula con una bestia feroz e inconscientemente estaban reprimiendo un miedo profundo. Anuncios de Put Future. Además, el reino dominador del universo estaba al nivel de los cielos. Habían visto la capacidad de combate de esa criatura, que era demasiado alta para que la soportaran tal como estaban. El camino de cultivo es largo y difícil. Ni siquiera nos hemos embarcado en eso todavía, dijo uno de los celestiales, sintiéndose decepcionado. Espero ser el próximo. No puedo esperar para experimentar este tipo de poder, dijo Kyugo, apretando el puño. Le picaba todo el cuerpo al ver a su antiguo némesis saboreando el centro de atención. Kijin sonrió, aún en silencio. Simplemente le dijo a Shenwan más tarde. Todos deberían prepararse. Puedo encargarme de mover el planeta por ahora. Pueden reemplazarme la próxima vez que uno de ustedes avance. Puedo encontrar una manera de evitar los cielos si los encontramos. Shenwan asintió. Puedes tomar el volante entonces. Correcto, ¿no tuviste que trascender la tribulación celestial para abrirte paso? Preguntó uno de los hombres presentes. Kijin puso una sonrisa misteriosa y dijo. Lo hice, pero no es una tribulación celestial. ¿Lo hiciste? Todo el mundo estaba estupefacto. Ninguno de ellos vio signos de tribulación. Lo sabrás cuando llegue el momento. Kijin no dio más detalles. Todos ellos resoplaron, viendo que el tipo estaba actuando de manera misteriosa, pero no preguntaron. Eran cultivadores celestiales. Ninguno de ellos era estúpido. Podrían adivinar que probablemente tenía algo que ver con su silbido. De vuelta en la tienda de mascotas, Supin eligió mascotas del estado ascendente que requerían entrenamiento profesional y entró en la divinidad arcaica. Después de aparecer aleatoriamente en el vacío, Supin se escondió en el mundo Dao original donde no sería detectado, luego extendió sus sentidos y pronto encontró una ciudad, a cientos de miles de kilómetros de distancia. Entró en la ciudad y descubrió su nombre. Basado en un mapa que obtuvo del Havenpat Institute, luego buscó la metrópolis más próspera cercana. Luego se coló en la metrópolis e investigó. Muy pronto, en una agencia de inteligencia que se encuentra en esa metrópolis, Supin se enteró de algunas noticias sobre el clan de la lluvia, pero no hubo actualizaciones sobre los dioses ancestrales. Obviamente, las noticias sobre los dioses ancestrales no eran algo para discutir públicamente. Sin embargo, el clan de la lluvia no parece estar en alerta total por mi culpa. Según la inteligencia que compró, Supin se enteró de que se había contactado a muchos expertos desplegados del clan de la lluvia para que regresaran a casa. Se dijo que algo enorme había sucedido.
Parecía ser una acción normal, pero aún sentía que algo era inusual. Ya había escapado de las garras del clan de la lluvia. Habrían enviado gente a buscarlo. ¿Por qué fueron recordados? ¿Tenían miedo de que regresara? Tampoco podrían estar defendiéndose contra el Even Path Institute. El dios ancestral ya despertó. Probablemente no se volverá a dormir tan pronto. Después de todo, sucedió algo tan grande e incluso regresó derrotado. Si yo fuera él, estaría furioso por un tiempo. Los ojos de Suping brillaron. Pensó en una explicación. El clan de la lluvia recordó a sus miembros probablemente porque el dios ancestral del clan estaba ausente en este momento. Capítulo 1433 Reunión de dioses ancestrales, 1. Sus miembros fueron convocados de vuelta. ¿Tienen miedo de que alguien ataque su base mientras el dios ancestral está fuera? Suping se sintió tentado. Se le ocurrió la idea de atacar su base, pero pronto la abandonó. Después de todo, el clan de la lluvia probablemente no sería tan estúpido como para luchar contra él fuera de la barrera después del incidente anterior. La barrera del clan de la lluvia fue instalada personalmente por el dios ancestral. Ni siquiera Suping pudo romperlo. Debo regresar y reunirme con el dragón de percepción del caos para informarle sobre esto. El dios ancestral debe estar conspirando con otros dioses ancestrales para cazarlo y tomar represalias contra mí. Suping ya no estaba de humor para quedarse. Dejó la ciudad y tomó el cielo. Aprovechó el mundo Dao original y localizó las tierras fronterizas donde vivía el dragón de percepción del caos. Las tierras fronterizas eran extremadamente vastas y contenían millones de montañas y miles de millones de pantanos. Allí acechaba una cantidad interminable de bestias feroces, lo que lo convertía tanto en un paraíso como en un infierno para los exploradores. Suping fue al lado este del área y siguió recto. Una vez que encontró el borde de la región, había bestias más feroces que en otros lugares. Uno de los ojos divinos, las fuentes del poder divino, estaba allí. El poder divino fluyó de él sin cesar. Suping había obtenido su constitución piadosa en uno de los ojos divinos. Sin embargo, en ese entonces estaba demasiado débil para ver a través de sus misterios. Ese ojo divino en particular era el hogar del dragón de percepción del caos y una gran tierra de cultivo. Anuncios de Put Future. Suping llegó al ojo divino poco después. Apenas había llegado cuando sintió que las peligrosas bestias acechaban allí. Enormes huesos fueron apilados en las montañas, expuestos en el desierto durante incontables años. Sus dueños solían ser tan fuertes como dioses cuando estaban vivos. Nuestro héroe prefirió no perder el tiempo lidiando con esas bestias feroces, aunque no era más débil que las bestias del dios emperador, y podía manejar cualquier cosa excepto los dioses ancestrales. Sin embargo, para ver al dragón de percepción del caos antes, Suping sacó una de sus escamas y el aura imbuida se extendió. Todas las criaturas evitarían tal presencia. Suping avanzó completamente sin obstáculos. Pronto vio al dragón de percepción del caos, que todavía estaba tirado en el suelo. Frente a su cuerpo montañoso estaba la joven bestia del caos, actualmente envuelta en luz púrpura. Todo el poder divino se precipitaba en su cuerpo. También había una corriente de poder divino puro del ojo divino en la distancia, que parecía un río dorado. A medida que la energía pulía y llenaba a la joven mascota, su aura se hacía más densa. Era como un océano donde la marea estaba embravecida. Se podía detectar el poder violento en su cuerpo. Suping se acercó en silencio, tratando de no molestar a la joven bestia del caos. Le dijo al dragón de percepción del caos: Mayor, el dios ancestral que luchó contra ti podría volver con otros dioses ancestrales. La gran criatura le dio a Suping una mirada indiferente, su pupila parecía el sol colgando en el cielo. ¿Dónde te enteraste de la noticia? Investigué y descubrí, respondió Suping. El dragón de percepción del caos retiró su mirada y volvió a centrar su atención en la joven bestia del caos. No importa. Vinieron a molestarme una vez, pero los eliminé. No los maté porque corrieron demasiado rápido, no porque no pudiera. Después de escuchar su declaración de confianza, Suping sonrió con amargura. En cualquier caso, mayor, debes tener cuidado. Si ya han venido una vez, deben ser conscientes de lo fuerte que eres y definitivamente vendrán preparados esta vez. ¿Y qué si están preparados? Cuando eres lo suficientemente fuerte, no importa cuán bien preparado esté alguien, son solo mafiosos si no exceden el límite de tu fuerza. Había orgullo y desdén en la voz del dragón. Suping pensó por un momento y se dio cuenta de que la respuesta tenía sentido. Sin embargo, ¿un dios ancestral realmente podría reprimir fácilmente a otros dioses ancestrales? Anuncios de Put Future. No hay nada de qué preocuparse. Solo ve y cultiva.
No desperdicies tu talento, dijo el dragón de percepción del caos. Su Ping permaneció en silencio. Miró a la joven bestia del caos y se despidió. Convocó al sabueso del dragón oscuro y a sus otras mascotas, y fue a buscar más bestias Dios Emperador para que pudieran entrenar con ellas. Mayor, ¿puedo ir al ojo divino una vez más? Preguntó Su Ping. Quiero ver qué hay en la parte más profunda. Será mejor que no entres. Lo que dijo el dragón de percepción del caos a continuación asombró a Su Ping. Te permití entrar porque estabas demasiado débil y solo podías entrar en el área poco profunda. Ahora eres lo suficientemente fuerte como para entrar en regiones más profundas. Temo que cause problemas innecesarios. Este ojo divino es un artefacto. ¿Un artefacto? Su Ping se sintió aturdido. ¿No es algún tipo de fenómeno natural de este mundo? Ja. El dragón de la percepción del caos se rió, como si le divirtiera el comentario ingenuo de Su Ping. Dijo con frialdad. Este habría sido un mundo desolado sin esos artefactos. Está bien. No lo pienses hasta que te conviertas en un dios ancestral. Eres demasiado débil para saber el secreto en este momento. Su Ping se volvió aún más curioso al escuchar esto. Él dijo. Dijiste que causaría problemas innecesarios. ¿Es posible que el artefacto esté vivo? Eso depende de tu definición de vida. Las palabras del dragón de la percepción del caos eran bastante sofisticadas. Las plantas son vidas, las piedras son vidas, el universo es una vida y algunos fenómenos naturales que ves también son vidas, como el viento, las nubes y los relámpagos. Dijo el dragón de percepción del caos con indiferencia, si defines la vida de esa manera, este artefacto puede considerarse una criatura viviente. Capítulo 1434 Reunión de dioses ancestrales, 2. Su Ping entendió el concepto. Él asintió y dejó el tema. Luego le pidió al sabueso del dragón oscuro que buscara a los dioses emperadores cercanos. Rápidamente encontraron una bestia divina a la que habían golpeado antes, y esta última estaba tan asustada que huyó en el momento en que los vio. Sin embargo, Su Ping apareció y bloqueó su ruta de escape. Dijo con una sonrisa, juega con mis amigos por un rato. ¿De qué clan eres? No empuje demasiado lejos. Si eres demasiado escandaloso, me comeré a cualquiera de tu clan con el que me encuentre, dijo la bestia divina con enojo. Su Ping lo había golpeado terriblemente la vez anterior, por lo que no estaba realmente seguro de hacer tal afirmación. Morirás si te atreves a comer alguno de ellos. Su Ping sonrió y luego le pidió al perro del dragón oscuro y a los demás que saludaran a su viejo amigo. Sus mascotas habían luchado contra la bestia antes. Aunque no ganaron en su último encuentro, habían ganado experiencia. Se sintieron emocionados cuando rodearon a la bestia nuevamente, con la esperanza de someterla. El tiempo voló. Pasaron varios días en un abrir y cerrar de ojos. Un día, un ruido retumbante llegó desde la distancia. Una bestia dios emperador que luchaba ferozmente contra las bestias mascota se sintió tan asustada que giró la cola y huyó sin preocuparse por sus ataques entrantes. Su Ping, que había estado observando la batalla y considerando sus cosas, se sorprendió por el ruido inesperado. Sintió la horrible presión de un dios ancestral en el aire. ¿El clan de la lluvia? Su Ping entrecerró los ojos. No esperaba que el clan de la lluvia decidiera actuar tan rápido. Miró la fuente del aura, que era un gigante que parecía un titán andante. Salió del vacío y se paró frente al dragón de percepción del caos que yacía en el suelo. Su Ping cambió su expresión. Su intención asesina surgió y rápidamente se acercó. Todavía estaba demasiado débil para luchar contra un dios ancestral, pero tenía que ayudar usando su ventaja de resurrección. Inmediatamente después de su llegada agresiva, quedó estupefacto por lo que vio. La bestia intimidante de repente se agachó frente al dragón de percepción del caos y ocultó su aura obedientemente. Su Ping estaba atónito, flotando en el aire y sin saber qué hacer. Anuncios de Put Future. El dragón de percepción del caos miró a Su Ping, que acababa de llegar, con un poco de dulzura en sus ojos. Poco después, la criatura recuperó su frialdad habitual y dijo, relájate. Este es solo mi amigo. Su Ping abrió la boca en estado de shock. El dragón de percepción del caos también tiene un amigo. ¿Y es una bestia del dios ancestral? Jefe, ¿quién es este dios? El dios ancestral gigante simiesco levantó la cabeza con curiosidad e hizo una mueca. ¿Vino aquí por accidente? Resulta que tengo hambre. Su Ping instantáneamente sintió que un aura feroz se había fijado en él. Mayor, ¿las 4 bestias feroces están en términos cercanos? Su Ping le preguntó al dragón de percepción del caos. Este último respondió casualmente. No te equivoques. No es una de las 4 bestias feroces.
Los cuatro hemos tomado una postura neutral. Podemos unir fuerzas si esos dioses se juntan y tratan de matarnos. No dudaremos en tomar medidas y pisotear a esos dioses incluso si solo están tratando de atrapar a uno de nosotros. Las cuatro bestias feroces no es un gran nombre. Solo debe haber un rey. Supin quedó atónito por esto y solo pudo sonreír con amargura. Pudo entender la relación de las cuatro bestias feroces. El hecho más sorprendente fue que la bestia del dios ancestral recién llegada ni siquiera estaba entre ellos. Parecía que todavía había grandes brechas de poder entre ellos, y el dragón de percepción del caos estaba sin duda en el nivel superior. Extraño. ¿Desde cuándo estás tan cerca de los dioses? El dios ancestral parecido a un simio escuchó su conversación y sintió curiosidad, finalmente abandonando la idea de comerse al joven. No preguntes lo que no debes preguntar. ¿Por qué estás aquí? Dijo el dragón con indiferencia. El otro gigante se golpeó la cabeza con bastante inocencia. Casi lo olvido. Acabo de ver algunos dioses ancestrales pasando por mi territorio. Parecían estar buscando algo. Los seguí y escuché a escondidas, solo para descubrir que te estaban buscando. Entonces, vine a informarle el asunto. El dragón de percepción del caos no pudo evitar mirar a Supin. Deben ser los tipos de los que hablaste. Supin asintió y dijo, parece. ¿Cuántos dioses ancestrales hay en total? La bestia feroz miró a Supin, solo para descubrir que el joven dios no le tenía miedo en absoluto, lo que lo desconcertó. Sin embargo, detectó la abundante aura de caos en Supin, adivinando vagamente que el joven podría estar relacionado de alguna manera con su jefe. Luego cambió su actitud y dijo cortésmente, hay 6 dioses ancestrales en total. 6. Eso debería ser correcto, dijo el dragón de percepción del caos de repente. Supin y la bestia feroz estaban aturdidos. Al momento siguiente, aparecieron 6 figuras de la nada, provenientes de 6 direcciones. Su poder divino surgió y rodeó el lugar, formando un mundo independiente. Supin vio las ilusiones creadas por los universos a sus espaldas y las conexiones de su poder divino. Su poder había aislado completamente el lugar. Anuncios de Put Future. ¿Es este el poder que los dioses ancestrales pueden reunir? Podrían separar el gran universo uniendo sus manos. Tú. La bestia feroz cambió su expresión. Cayó en la cuenta y le siguió la ira. ¿Me seguiste hasta aquí? Tienes razón. Este mono demoníaco es bastante tonto, dijo un dios ancestral resplandeciente que llevaba un sombrero alto de jade. ¿De qué otra manera podríamos encontrar el nido de esta bestia feroz en particular? En realidad vive cerca del ojo divino. Este es un buen ambiente. Verdaderamente audaz, dijo una diosa ancestral que tenía una figura corporal seductora, envuelta en una luz púrpura. Su voz era dulce y embriagadora. Sin embargo, ahora debemos cuidar de este simio demoníaco. Es bastante problemático. ¿Quién de ustedes quiere hacer los honores? Dijo una persona imponente que sostenía una lanza. Parecía un joven duro. Déjame. Dame algo de tiempo. Puedo matarlo siempre y cuando no se escape, dijo un compañero riéndose, que era otro dios ancestral. Ese es el mocoso que mató a varios emperadores dios del clan de la lluvia, ¿verdad? Escuché que es un ser humano que saltó a la fama hace unos años. No esperaba que fuera descendiente de una de las 4 bestias feroces. Las muertes de vuestros dioses emperadores no sorprenden. No esperaba que un híbrido pudiera ser tan genial. Deberíamos intentarlo con una bestia feroz en algún momento, dijo otro dios ancestral, riendo con un abanico doblado. Supin vio que se parecía al tipo del clan Chentian que había matado. Su rostro se volvió frío. Ya que está aquí, acabaremos con él mientras estamos en eso. El dios ancestral del clan de la lluvia estaba frío y decidido a matar a Supin. Nunca imaginó que sería insultado por un dios rey. Vamos a dejar las cosas claras. La encantadora diosa ancestral sonrió. Él es un Dao Child del Even Path Institute. Deberías ocuparte de los rencores entre él y el clan de la lluvia por tu cuenta. Solo vinimos aquí para cazar a esta bestia malvada. No necesitas nuestra ayuda para lidiar con este mocoso, ¿verdad? El ancestro de la lluvia resopló. No me hagas perder el tiempo. Ciertamente no necesito tu ayuda. Guau. Eres tan malo. No eras así cuando nos pediste que viniéramos, dijo la diosa ancestral después de una risita. El ancestro de la lluvia estaba a punto de decir algo, cuando de repente cambió su expresión. No solo él, los otros 5 dioses ancestrales tomaron medidas rápidas. El tiempo y el espacio cercanos explotaron, y el montañoso dragón de percepción del caos se levantó lentamente.
La joven bestia del caos fue enviada de regreso a Supin, todavía cubierta de luz púrpura. Parecía estar pasando por algún tipo de transformación en ese estado. No lo molestes. Cuídalo por mí, dijo el dragón de percepción del caos con indiferencia. Mayor, ¿puedes derrotar a 5 de ellos por tu cuenta? Si no puedes, huyamos. No te molestes conmigo, dijo Supin de inmediato. Recuperó a la joven bestia del caos para que la batalla no afectara su transformación. Hasta ahora, solo he comido 4 dioses ancestrales. Todos sabían bien. El dragón de percepción del caos se lamió los labios y sus ojos ámbar se volvieron gradualmente de color rojo oscuro, como 2 lunas de sangre flotando en el cielo. Capítulo 1435 Locura, 1. Dioses astutos, no los perdonaré. El mono demoníaco también se puso de pie, sintiéndose avergonzado y avergonzado. Había ido allí para informar, pero sus acciones guiaron a los enemigos, poniendo en peligro a su jefe. No digas que somos astutos. Es solo que eres demasiado simple. La seductora diosa ancestral se rió entre dientes. Esto es sabiduría, que es parte de nosotros. Aunque es posible que no lo tengas, no puedes evitar que lo usemos. Supin se acercó y dijo en voz alta. Dioses ancestrales, ustedes son los ancestros exaltados de sus respectivos clanes. ¿Es justo pelear 2 con los 6 de ustedes? ¿Quién te crees que eres para interrogarnos? Dijo un dios ancestral, quien luego instó al ancestro de la lluvia, acaba con él ya. Lo habría borrado si no fuera el Dao Child de Leaven Path Institute. Ni siquiera comprobaron su linaje. Realmente está empeorando cada vez más. No intervengas. Solo escóndete en alguna parte. El dragón de la percepción del caos habló con Supin a través de la telepatía y luego se paró frente a él. Su poder aumentó y cubrió al joven con una barrera similar a un vórtice. Mayor, lo intentaste antes. No puedo ser asesinado, ni siquiera por ti. No hay necesidad de protegerme. Solo te distraería, dijo Supin justo después. Los ojos del dragón de percepción del caos brillaron. Probablemente desplegarán algún tipo de matriz antigua para aislarte del mundo. ¿Estás seguro de que la existencia que te respalda todavía puede protegerte? ¿Sí? Dijo Supin. El vórtice protector se disipó lentamente. El dragón de percepción del caos no insistió. Solo dijo con un tono frío. Será mejor que no mueras, o ese niño será mío. Supin sintió la calidez transmitida en esas palabras. Su corazón se sintió caliente mientras sonreía. Nunca dejaré que se dañe. Mayor, tenga cuidado. Auge. Los 6 dioses ancestrales atacaron ferozmente. El vacío explotó de repente. Anuncios de Put Future. La réplica de la violenta explosión se extendió. Supin resistió el efecto con todas sus fuerzas. Convocó al sabueso del dragón oscuro y se fusionó con él. Una cabeza de perro apareció en su hombro. Supin luego dijo. Experimentemos el poder de los dioses ancestrales. Aullido. El sabueso del dragón oscuro rugió, lleno de voluntad de lucha. Púdrete en el infierno. Esa voz fría se escuchó de repente dentro de la conciencia de Supin, con una figura que apareció de la nada y se paró frente a Supin, sintiéndose como en casa, como si hubiera estado allí desde el establecimiento del universo. No era otro que el ancestro de la lluvia. Sus ojos eran fríos y agresivos. Su rostro estaba oculto. Solo sus ojos eran visibles, llenos de frialdad e intención asesina. Luego, Supin sintió que todo su cuerpo estaba congelado y que todo el gran Dao del mundo estaba bloqueado. Había un campo de fuerza especial rodeándolo, que seguía encogiéndose. ¿Es este el poder del universo imperecedero? Un gran estallido de luz surgió de los ojos de Supin. Rugió furiosamente, y su universo de caos apareció a sus espaldas. Todo el gran Dao encontrado en sus capas se manifestó, transformándose en una espada afilada. El borde de esa arma tenía innumerables grandes Daos y rasgos aterradores. Podría cortar y romper cualquier cosa en pedazos. Agitó su espada gigante y se movió brutalmente para cortar al dios ancestral. Mientras estaba en trance, Supin parecía estar de vuelta en la arena del Leaven Path Institute. La sombra del dios ancestral que Mofen, príncipe del clan de la lluvia, había convocado casi lo hizo colapsar. En ese entonces, la magnífica sombra del dios ancestral ya había impuesto una presión insoportable. Sintió la gran fuerza en su espalda. Pasó mucho tiempo. Ese príncipe del clan de la lluvia ya era polvo para entonces. Ahora el desafío era enfrentar el verdadero cuerpo de la sombra contra la que luchó en el pasado. El antepasado del clan de la lluvia en persona. Supin balanceó su espada con fiereza. Inútil. Anuncios de Put Future. La frialdad brilló en los ojos del ancestro de la lluvia.
El poder mostrado lo sorprendió e invocó su intención asesina. No podía permitir que semejante genio prosperara. De repente entendió por qué los dioses emperadores de su clan fueron ejecutados en rápida sucesión. El joven tenía un poder superior al de los dioses emperadores normales. Y todo esto siendo solo un dios rey. Un dedo de repente apuntó al joven, y la espada gigante se detuvo repentinamente. Tembló y zumbó. Luego, su borde se derrumbó en innumerables pedazos. Todos los grandes daos condensados se desintegraron y destrozaron instantáneamente. El ancestro de la lluvia tenía una comprensión más profunda del Gran Dao, lo que le permitió romper el Gran Dao de Suping con facilidad. Serías igual de inútil a mis ojos si estuviéramos en el mismo nivel. Los ojos de Suping casi colapsaron. Se enojó aún más, mientras le devolvía la mirada sin una pizca de miedo. Los ojos del ancestro de la lluvia se volvieron fríos. De repente agitó una mano. Suping sintió instantáneamente como un universo lo estaba aplastando. Parecía haber un mundo en los dedos de su enemigo, que contenía un poder imparable. Reunió todas sus fuerzas para recoger la espada rota de nuevo y atacar. Al mismo tiempo, usó el contrato Dao Earth y atrajo el poder del mundo dentro de un radio de 10,000 kilómetros. Un poder aterrador cayó bajo su control después de que se estableció el contrato. Suping amplió el rango de 10.000 kilómetros a 50.000 kilómetros, casi llegando a sus límites. Vete al infierno. Suping rugió, su cuerpo ardiendo con llamas doradas. Rugido. Se escuchó otro rugido proveniente del hombro de Suping. Era la cabeza furiosa del perro del dragón oscuro. Todo su pelaje estaba erizado en este momento, haciéndolo parecer un lobo feroz con el objetivo de morder al enemigo. La espada estaba rota, junto con los afilados dientes del lobo. Un brazo se acercó de repente y perforó el cuerpo de Suping. Capítulo 1436 Locura, 2. Después de ese movimiento, un poder infinito de Tao salió del brazo, como la explosión de 1.000 millones de bombas nucleares. Auge. El cuerpo de Suping explotó, su conciencia se derritió en un instante. El sombrío emperador de la lluvia retiró su brazo. El poder liberado por Suping antes fue suficiente para asombrar incluso a alguien como él. Ya no estaba al nivel del dios emperador. Aunque todavía no estaba en ese nivel, no era algo que los emperadores dios pudieran manejar. Él era solo un dios rey. ¿Es realmente tan extraordinario el linaje de la bestia feroz? Los ojos del ancestro de la lluvia brillaron mientras observaba la batalla en la distancia. De repente se le ocurrió una idea. La línea de sangre del caos era la línea de sangre más antigua y aterradora del mundo, que contenía un sinfín de líneas de sangre. Algunos de esos dioses ancestrales tenían líneas de sangre del caos. Su fuerza era aterradora. Mientras los ojos del ancestro de la lluvia brillaban, de repente, un aura de espada deslumbrante iluminó su rostro, haciéndolo instantáneamente entrecerrar los ojos. Fue la primera vez que él se sorprendió y horrorizó. Después de un boom, el ancestro de la lluvia inclinó la cabeza y el filo de la espada se hizo añicos. Sin embargo, dejó una profunda herida en su rostro al pasar rozándolo. La herida cortó profundamente en el hueso, pero se curó rápidamente. Se limpió todo el poder de Dao. El ancestro de la lluvia se dio la vuelta y miró hacia atrás, su sorpresa ya había desaparecido. Miró fijamente a Suping, a quien acababa de matar. Siendo un dios ancestral, había notado claramente que Suping estaba tan muerto como podía estar después de recibir su ataque. No había manera de que pudiera resucitar. Había ejecutado a Suping, borrándolo de todos los eventos pasados en el tiempo y el espacio, pero el joven estaba allí de pie como un violín. ¿Espejismo? ¿Clon? El ancestro de la lluvia pensó en muchas posibilidades, pero las descartó todas. Sus sentidos no podían estar equivocados. Ciertamente lo había matado. ¿Qué estás mirando? Tu oponente soy yo. Suping le dio una pequeña sonrisa. Acababa de fusionarse con el Dark Dragon Hound, con voluntad de lucha y provocación en sus ojos. Nunca antes había tenido un dios ancestral como mi compañero de entrenamiento. Practica conmigo y ayúdame a encontrar mis límites. ¿Qué eres exactamente? Dijo el ancestro de la lluvia, sin embargo. No atacó de inmediato, y simplemente observó al humano. Eso es grosero, especialmente viniendo de una existencia superior como tú, dijo Suping con una sonrisa. Si realmente no lo sabes, puedes considerarme tu padre perdido hace mucho tiempo. No me importará. El ancestro de la lluvia mantuvo la calma, sabiendo que solo era Suping tratando de provocarlo, evitando que se uniera a la caza de bestias. Sin embargo, encontró el pensamiento hilarante y ridículo. También fue algo cauteloso. ¿Qué hizo que Suping tuviera tanta confianza, dándole un impulso tan loco?
¿Su misteriosa supervivencia en ese momento? El ancestro de la lluvia se quedó en silencio. Corrió hacia adelante y condensó su universo en su brazo, barriendo su poder y destruyendo la espada de Su Ping nuevamente. El brazo atravesó el cuerpo de este último antes de que pudiera reaccionar. El ataque afectó el tiempo y el espacio, aplastándolo nuevamente. Esta vez, usó casi el 50% de su poder para asegurarse de que Su Ping fuera completamente borrado. Anuncios de Put Future. Todo el gran Dao del mundo fue borrado por él al mismo tiempo. El ancestro de la lluvia se sintió aliviado al mirar el espacio vacío. Quizás fue una ilusión. De todos modos, ese no era el momento de investigar todavía. Estaba a punto de unirse a los demás cuando otra aura de espada lo atacó. ¿Dónde estás buscando? Sonó la voz de Su Ping. La expresión del ancestro de la lluvia se congeló. Agitó una mano e hizo colapsar el aura de la espada que se acercaba, justo antes de darse la vuelta y mirar a Su Ping. Este último miró hacia atrás con una sonrisa y luego se fusionó nuevamente con el Dark Dragon Hound. Muéstrame toda la fuerza de un dios ancestral. Saca tu universo imperecedero. Veamos si eres verdaderamente inmortal. Los ojos del ancestro de la lluvia temblaban. 2 veces seguidas. Eso no fue una alucinación. Su segundo ataque fue autoritario y, sin embargo, Su Ping aún pudo resucitar. Se sintió aterrorizado, sospechando que algo andaba mal con él. O tal vez estaba atrapado en algún tipo de ilusión creada por el dragón de percepción del caos desde el principio. Cerró los ojos y examinó cuidadosamente, confirmando que estaba sobrio en ese momento. Estallido. Su Ping balanceó su espada en rápida sucesión, solo para ser atrapado y destruido por el ancestro de la lluvia con facilidad. Sin embargo, descubrió que Rain Ancestor necesitaba usar algo de fuerza para lidiar con sus ataques. No fue un simple despido. Un radio de 50.000 kilómetros es mi límite. Su Ping sintió que todas las células de su cuerpo estaban llenas y a punto de explotar. Respiró hondo, tratando de derretir el poder con las habilidades de Dao. Muy pronto, su técnica de espada cambió. A veces era más fuerte y luego más débil, ahora más agudo y luego más condensado. No alucinando, el ancestro de la lluvia abrió los ojos. Estaba seguro de que su estado actual era real y sus sentidos no podían ser falsos. Incluso extendió sus sentidos al universo que lo rodeaba, con la esperanza de encontrar si algún tipo de artefacto había causado tal idea errónea. Sin embargo, aún no había detectado una anomalía. No pudo evitar mirar a Su Ping mientras expresaba incertidumbre. Si este es el mundo real, ¿por qué Su Ping podría resucitar después de que lo mate? Si este no es el mundo real, ¿dónde estoy entonces? Cuanto más pensaba en ello, más frío se volvía. Si no era una ilusión, entonces ¿por qué los dioses ancestrales que vinieron con él no lo ayudaron a escapar de tal estado? ¿Será que todos nosotros estuvimos atrapados en esta ilusión desde el principio? El ancestro de la lluvia pensó en muchas cosas. Cuanto más pensaba, más aterrorizado estaba. De repente rugió y golpeó a Su Ping. El vacío se derrumbó y su universo real quedó expuesto. El puñetazo contenía toda su fuerza para aplastar brutalmente al humano. No había forma de que Su Ping pudiera resistirse. Su universo fue perforado instantáneamente y su cuerpo explotó justo después. Anuncios de Put Future. Pero al momento siguiente, Su Ping resucitó nuevamente. Esto es imposible. El ancestro de la lluvia rugió, pero había miedo en su voz. Golpeó consecutivamente y mató a Su Ping una y otra vez. Docenas de veces seguidas, Su Ping murió en el momento en que fue revivido. Ni siquiera podía sentir su entorno. La desesperación crecía cada vez que mataba al niño. Ese fenómeno estaba más allá de su comprensión. Su cabeza estaba a punto de estallar en ese momento. Cuanto más fuerte era una persona, más firmemente creía en sí misma. Una vez que su comprensión se vio interrumpida, tal explosión podría ser aterradora. Si no eres real, entonces, ¿dónde estás exactamente? El ancestro de la lluvia rugió con los ojos inyectados en sangre. En lugar de atacar al joven nuevamente, cambió el objetivo para bombardear el vacío mismo. Pronto, el vacío cercano se vino abajo y el mundo de los dioses también se desgarró. Durante esos locos ataques, el lugar donde estaba Su Ping permaneció intacto. Su Ping miró fijamente la escena, preguntándose si el antepasado piadoso se había vuelto loco. ¿Podría un dios ancestral volverse loco también? A Su Ping le resultó difícil de creer. En la distancia, estalló un furioso rugido. Rain Ancestor, ¿qué demonios estás haciendo? Sus golpes aleatorios casi habían golpeado a uno de sus compañeros dioses ancestrales. El mismo experto rugió con sorpresa y furia. Te pedimos que acabarás con ese mocoso. ¿Qué estás haciendo?
¿Ese mocoso sigue vivo? ¿Es esta una trampa que pusiste para tratar con nosotros? Rain Ancestor, ¿estás conspirando con esta bestia feroz? Los otros tres dioses ancestrales también estaban furiosos y comenzaron a cuestionar los motivos del ancestro de la lluvia. Debería haber sido fácil ejecutar al mocoso, pero estaba tardando demasiado y casi los lastima. El antepasado de la lluvia. Todo esto es falso. Todo falso, el ancestro de la lluvia rugió furiosamente y cargó contra el dragón de percepción del caos. Tú eres la fuente de todo. La loca carga del dios dejó a los otros cuatro dioses ancestrales en estado de shock. El dragón de percepción del caos resopló y se defendió. Supin se acercó desde la distancia y rugió. Soy tu oponente. ¿A dónde estás corriendo? El Rain Ancestor liberó su universo de una manera horrible, para aplastarlo contra el Chaos Perception Dragón, solo para ser bloqueado por la garra de la criatura. El universo del dios incluso se quedó con una grieta. El dolor es real, la locura retrocedió. La fractura de su universo le permitió experimentar un dolor real, pero su estado frenético volvió cuando vio que Supin se acercaba. Capítulo 1437 Ancestro Dao, 1. Lluvia Ancestro, ¿qué estás haciendo? Los otros cuatro dioses se sorprendieron y enojaron al ver la mirada del ancestro de la lluvia. Aunque sus ataques estaban dirigidos a la bestia feroz, en realidad interrumpió su ritmo en la batalla. También se dieron cuenta de que el hombre no parecía estar en sus cabales. Ve a acabar con el mocoso ya. No eres necesario aquí. ¿Qué te está tomando tanto tiempo? Rugió un dios ancestral. Los demás también estaban ansiosos y querían echar una mano para tratar con Supin en su nombre. Todo para no tener ese pequeño molesto volando por ahí. Sin embargo, no querían involucrarse con el Eaven-Path Institute. El rencor con el clan de la lluvia había echado raíces. Si mataron imprudentemente a su niño Dao, los tres dioses ancestrales del instituto podrían buscar una explicación más tarde. No puedo matarlo. El clan de la lluvia lo miró con tristeza. ¿Alguno de ustedes puede matarlo por mí? El clan de la lluvia asumirá la culpa si el instituto Eaven-Path quiere vengarlo. ¿Estás bromeando? La petición del hombre dejó a todos los dioses en estado de shock. Un dios ancestral acababa de decir que no podía matar a un dios rey. No importa qué genio sea, ¿puede realmente enfrentarse a un dios ancestral con su cultivo? Rain Ancestor, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Rugió un dios ancestral que tenía escamas por todo el cuerpo, haciéndolo parecer un rey dragón. El ancestro de la lluvia también estaba bastante frustrado. Quería saber si otros podían matar a Supin. ¿Me pasó algo realmente? Déjate de tonterías. ¿Quién de ustedes puede hacer esto por mí? Te lo agradeceré apropiadamente cuando hayamos terminado, y no dejaré que el Eaven-Path Institute venga a buscarte por problemas. El ancestro de la lluvia rechinó los dientes. Anuncios de Put Future. Rugido. El rugido del dragón de la percepción del caos se escuchó de repente. Los arrastró a todos a su universo de caos. Los sonidos demoníacos surgieron de todas las direcciones. Todos los dioses ancestrales se sintieron horribles, como en estado de ebriedad. Gracioso. Mientras resistían el ataque de la bestia, los dioses ancestrales se enojaron por la solicitud de su compañero dios. Este es un problema entre tú y el Eaven-Path Institute. ¿Les tienes miedo? Si es así, regresaremos ahora mismo. Dijo la encantadora diosa ancestral, no tan relajada como antes. Rain Ancestor, eres el único que puede encargarse de este problema. Si estás realmente asustado, solo dínoslo. No desperdiciemos nuestro tiempo, dijo otro dios ancestral. El antepasado del clan de la lluvia gritó. Lo dije antes, el clan de la lluvia es completamente incompatible con el instituto Eaven-Path. Si quieren vengar al Dao Child, primero tienen que lidiar con el clan de la lluvia. Asumiré la culpa si alguno de ustedes lo mata por mí. ¿No puedes matar a un Dao Child? ¿Quién creería eso? Dijo un dios ancestral, con desdén en sus ojos. El ancestro de la lluvia se sintió frustrado. No podía describir la rareza de Supin. Era demasiado increíble. Exactamente en este momento, un dios ancestral alto que brillaba como el sol dijo con frialdad. Déjame hacerlo. Rain Ancestor, no olvides tu promesa. Este mocoso mató a un dios emperador del clan Chentian. Mis acciones serían vistas como escandalosas. Sin embargo, debes asumir la culpa si lo mato. Ningún problema. Dijo el ancestro de la lluvia, sintiéndose muy aliviado. La situación era verdaderamente incómoda. Supin era el enemigo del clan de la lluvia y, sin embargo, tuvo que pedirle a otra persona que lo matara. Simplemente no podía matarlo por su cuenta.
Además, incluso pensó que rodear y matar al dragón de percepción del caos era más fácil que matar a Supin. ¿Cómo podría este mocoso ser tan capaz? Toma mi lugar, dijo el dios ancestral del clan Chentian. Luego activó su pequeño universo y abrió un agujero debajo de la cubierta de otra persona, escapando del universo del dragón de percepción del caos. Anuncios de Put Future. El gran dragón rugió y quiso perseguirlo, solo para ser bloqueado por los otros 4 dioses. Rain Ancestor, no te metas con nosotros. Me despediré de inmediato si veo que estás holgazaneando. Dijo un dios ancestral con un tono frío. Este último estaba enojado, pero no se atrevería a responder en este momento. Después de todo, los demás tenían la misma mentalidad. La tregua temporal realmente se derrumbaría si contraatacara. Había pagado un alto precio para pedir su ayuda. Tenía que matar al dragón de percepción del caos, o el clan de la lluvia nunca estaría en paz. Yo lideraré la carga. El ancestro de la lluvia no dijo nada más, simplemente habló con acciones. Mientras se reanudaba su batalla, fuera del universo del dragón de percepción del caos, llegó el dios ancestral del clan Chentian, brillando como el sol. Su magnífica aura se extendió y pronto vio a Supin, que flotaba en el vacío. Púdrete en el infierno. Sin más preámbulos, simplemente levantó la cabeza y atacó como si el humano fuera una hormiga. El dios pensó que su diferencia de poder era tan grande que no vio necesario hablar. Una vez que sintió que el poder de Dao se extendía, Supin contrajo solemnemente el poder dentro de un radio de 50,000 kilómetros y lo condensó en su brazo como una espada gigante. Estallido. El aura de la espada chocó con el poder Dao del tipo. El mundo instantáneamente comenzó a temblar. ¿Eh? El dios ancestral, que estaba listo para regresar al campo de batalla, estaba aturdido, sin esperar que su ataque fallara en borrar al niño. Tal hormiga había desatado un poder deslumbrante, uno que ningún emperador dios podía controlar. ¿Es realmente un dios rey? ¿Es esta la razón por la que el antepasado del clan de la lluvia no pudo matarte? Es tan tonto. El experto de Chentian no pudo evitar despreciar al ancestro del clan de la lluvia. Anteriormente había visto al hombre como un oponente fuerte, pero la realidad parecía ser diferente. Capítulo 1438 Ancestro Dao, 2. El poder desatado por Supin fue realmente fuerte, pero definitivamente no era un dios ancestral. Vete al infierno. Una luz dorada cortó cuando el dios ancestral de Chentian lanzó una habilidad Dao, que atravesó a Supin y cortó su cuerpo en pedazos. El experto principal agitó su mano casualmente, quemando los restos de Supin en cenizas. Eras realmente un genio raro. ¡Qué vergüenza!, murmuró el dios ancestral. A pesar de que eran enemigos, tenía que admitir que el mocoso tenía un talento increíble. ¿Fue debido a la mutación del linaje de la bestia feroz? De repente tuvo una idea, pero la guardó para otro momento. Iba a irse al campo de batalla, pero luego se congeló de repente. Una grieta apareció delante de él. Supin salió lentamente y su aura alcanzó gradualmente la cima. Ese tipo falló, así que viniste. No pareces estar mejor, dijo Supin provocativamente después de resucitar. Temía que el tipo se uniera a los demás para atacar al dragón de percepción del caos. Lo único que podía hacer era ayudarlo a detener a un dios ancestral. Tú. El antepasado del clan Chentian lo miró como si estuviera mirando a un fantasma. La piel de gallina recorrió todo su cuerpo. Rápidamente se dio cuenta de por qué el ancestro de la lluvia dijo que no podía matar al niño. Había matado al objetivo, pero el objetivo había resucitado misteriosamente. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa?, dijo el hombre, mirando a Supin con miedo en sus ojos. No podía entender cómo pudo resucitar. Era un dios ancestral, un experto que dominaba el mayor poder del mundo, siendo casi omnipotente y omnisciente. Encontrar algo que no podía entender le dio un verdadero shock. Supin ni siquiera estaba interesado en responder a la misma pregunta. No le importaba ridiculizar al ancestro de la lluvia, pero no le interesaba lo más mínimo hablar con ese extraño dios ancestral. Los cielos pueden llegar a este mundo en cualquier momento. ¿Ustedes son dioses ancestrales, no son conscientes de su existencia?, preguntó Supin. El cuerpo del experto tembló. ¿Eres uno de los cielos? Pronto desaprobó el pensamiento. No. He visto los cielos. Tú no eres uno de ellos. ¿Has visto los cielos? Supin estaba bastante asombrado por la respuesta. ¿Dónde? ¿Las formas más débiles del Dao celestial? ¿Qué es para ti? ¿Quién eres exactamente?, exigió el dios ancestral del clan Chentian. Supin de repente se puso furioso. Déjate de tonterías. ¿Dónde viste los cielos?
Si eres consciente de su presencia, debes saber que pueden llegar con todas sus fuerzas en cualquier momento y destruir el mundo de los dioses. Y, sin embargo, ¿usted elige luchar entre ustedes? Anuncios de Put Future. El dios ancestral se quedó atónito por un momento, al ver la mirada enfadada del joven humano. Luego, se burló y dijo, estamos aquí para eliminar a la bestia feroz y salvar miles de millones de vidas. ¿Crees que estamos peleando entre nosotros? Si llegan los cielos, todas las vidas en este universo terminarán. El dragón de percepción del caos también puede luchar junto a ti para resistir a los cielos. ¿No es esto una guerra civil? Rugió Supin. Ja. He visto los cielos. No son tan fuertes como dices. Me pregunto dónde escuchaste el rumor. ¿Te lo dijeron los chicos del Eaven-Path Institute? Si son tan aterradores, los dioses ancestrales del Instituto Eaven-Path deberían habernos llamado para discutir el asunto, dijo el dios con desdén. Solo has visto a sus miembros más débiles. Supin estaba sombrío. Incluso si esos dioses ancestrales fueran enemigos, todavía había personas en ese mundo que habían hecho todo lo posible para protegerlo, tanto los humanos como el Eaven-Path Institute. Sabía que necesitaría su fuerza si llegaban los cielos. Los cielos más fuertes son incluso más aterradores que tú. ¿Crees que ya estás en la cúspide de todo el cultivo? Dijo Supin, conteniendo su furia. El dios ancestral levantó las cejas y miró a Supin. Mocoso, pareces saber muchas cosas. ¿Estás cuestionando nuestras capacidades? Sí, no hemos alcanzado el nivel legendario de Tao Ancestor. Pero, ¿los cielos son realmente tan aterradores? ¿Están sus miembros más fuertes a la par con Dao Ancestors? Tal vez ni siquiera los ancestros del Dao puedan detenerlos. Dijo Supin. El antepasado del cuervo dorado bien podría ser un ancestro Dao. Sin embargo, todavía estaba evitando los cielos. No era difícil imaginar lo aterradores que eran los cielos. Ja. El dios ancestral del clan Chentian sonrió. El nivel de Dao Ancestor es el origen de todo y el destino final de todo cultivo. Son inmortales y saben todo en el mundo. Y, sin embargo, dices que no tienen ninguna posibilidad contra los cielos. No sabes de lo que estás hablando. Lanzó otro ataque. Una sombra corrió hacia Supin como un látigo. Este último instantáneamente reunió toda su fuerza y cortó furiosamente. El aura de la espada se hizo añicos y el cuerpo de Supin fue forzado a retroceder. Púdrete en el infierno. El dios ancestral del clan Chentian era sombrío. Su ataque de grado de dios ancestral fue bloqueado por un simple dios rey. Usó el 70% de su fuerza, en un intento de aplastar por completo al niño y ver si podía resucitar. Auge. Supin no pudo resistirse. Su cuerpo fue borrado. Sin embargo, rápidamente volvió a la vida. Al ver lo aturdido que estaba el dios Chentian, dijo, no puedes entender por qué puedo resucitar, al igual que no sabes lo aterradores que son los cielos. Hay muchas cosas en el mundo que no sabes. No pienses que eres todopoderoso solo porque eres dioses ancestrales. Sois ranas en el fondo de un pozo. Impudente. El dios ancestral rugió, pero estaba realmente conmocionado y furioso. Cada palabra pronunciada por Supin había cortado profundamente su corazón como un filo. En efecto. Había centrado toda su atención, pero aún no podía decir cómo podría resucitar el humano. Era como si el gran Dao lo hubiera creado de la nada. Anuncios de Put Future. Pero, ¿qué tipo de poder estaba involucrado? ¿Es un ancestro Dao, una existencia que todos los dioses ancestrales admiran? Antepasado sería. Pronto negó con la cabeza. Un antepasado de Dao tendría el poder de reprimirlos a todos con un simple pensamiento si realmente estuviera del lado de Supin. ¿Por qué molestarse en dejar que Supin pierda el tiempo hablando? Sin embargo, realmente no podía entender esa extraña resurrección. ¿Es alguna habilidad prohibida de cierto clan? ¿O tal vez la habilidad de la línea de sangre de esta bestia feroz? Los ojos del dios ancestral brillaron, sintiendo que Supin llevaba muchos secretos. Te sugiero que regreses y te prepares para la llegada de los cielos. Puede suceder 100.000 o más años después, o puede suceder mañana. Esta guerra concierne a todos los seres vivos de este mundo. Debes prepararte, incluso con 1.000.000 de años de anticipación. Dijo su silbido. Ja. Eres solo un alarmista. Dijo el dios ancestral con una fría sonrisa. Aunque no sé cómo resucitas, está bien. Te estudiaremos después de que nos ocupemos de esa bestia feroz. Supin apretó el puño, sobreexcitado por la furia. No esperaba que esos dioses ancestrales no fueran diferentes de los celestiales con los que interactuaba en su universo. Nunca cambiaron.
Solo haciéndolo hasta que realmente sucedió un desastre. Wosh. El dios ancestral del clan Chentian corrió hacia el universo del dragón de percepción del caos, listo para unirse a los otros dioses. Intentar matar a Su Ping fue solo una pérdida de tiempo. Cuanto más tiempo se quedara, más probable sería que sucediera algo del otro lado. Habían preparado una matriz de 5 personas, según sus estimaciones con respecto a la capacidad de combate del dragón de percepción del caos. Todo el poder de la matriz no podía liberarse por completo cuando él estaba ausente. Tenía que unirse a ellos. Al darse cuenta de cómo el dios huía, Su Ping rápidamente le dijo al anciano dragón por telepatía: Mayor, llévame a tu universo. Lucharé a tu lado. Eso es innecesario, fue la fría respuesta del dragón. Mayor, no hay necesidad de preocuparse por mi seguridad. No pueden hacerme nada. Dijo Su Ping a toda prisa. Después de un momento de silencio, apareció un vórtice y él entró rápidamente. Más allá del vórtice estaba el universo del dragón. Una batalla masiva estaba teniendo lugar. De hecho, me permitió unirme a la batalla, lo que significa que es difícil lidiar con esos 5 expertos, pensó Su Ping. El pensamiento lo dejó con un corazón pesado. Por otro lado, el dios ancestral del clan Chentian regresó, reduciendo significativamente la presión de todos. El ancestro de la lluvia preguntó rápidamente: ¿Cómo te fue? ¿Lo mataste? Capítulo 1439 Fusión de todas las mascotas, 1. Todos los demás miraron extrañamente al ancestro de la lluvia, preguntándose por qué hizo una pregunta tan estúpida. ¿Podría haber otro resultado cuando un dios ancestral luchó con un dios rey? Pero la respuesta del antepasado chentiano los desconcertó. No. De hecho, es imposible matarlo. No sé por qué, sin embargo, eso no es importante. Podemos resolverlo después de que acabemos con esta bestia feroz. Tal vez encontremos secretos que nos interesen a todos. ¿Él no puede ser asesinado?, dijo la diosa ancestral asombrada. Habían pensado en otras posibilidades cuando el ancestro de la lluvia habló sobre el asunto, pero la situación parecía bastante extraña después de que 2 de ellos acordaron el hecho. Interesante. Me gustaría averiguarlo después de que nos ocupemos de esta bestia, dijo otro dios ancestral. El dios ancestral del clan Chentian dijo: hablaremos de eso más tarde. Terminemos con esta bestia lo más rápido posible. Podemos meternos en problemas si las otras 3 bestias feroces se dan cuenta de esto. No se ayudan entre sí, dijo el ancestro de la lluvia, pero aún se movía más rápido. La matriz volvió con toda su fuerza con la llegada del antepasado chentiano. La matriz de 5 personas se convirtió en una bestia dominante del caos que vagaba por la tierra en la era del caos. Sus universos resonaron y la bestia del caos desató una aura aterradora, suprimiendo de alguna manera al dragón de la percepción del caos. Senior. Exactamente en ese momento, Su Ping corrió hacia adelante y miró a las 2 bestias gigantes que luchaban ferozmente. Cambió ligeramente su expresión. El dragón de percepción del caos claramente había perdido la ventaja. ¿A todos los dioses les encanta pelear injustamente? Su Ping cargó y rugió sin preocuparse por su propia seguridad. Él realmente está vivo. El ancestro de la lluvia entrecerró los ojos al notar a su enemigo. Los otros 3 dioses ancestrales también mostraron diferentes expresiones. 2 dioses ancestrales habían fallado en matar a un Dao Child de Leaven Path Institute. Era un misterio para ellos. Anuncios de Put Future. Estallido. Los 5 dioses ancestrales continuaron atacando con la matriz, ignorando las burlas de Su Ping. Su Ping se dio cuenta de que no podía provocarlos con meras palabras. Después de todo, todos eran viejos monstruos que se habían cultivado durante incontables años y podían ver fácilmente a través del truco. Respiró hondo y luego convocó al sabueso del dragón oscuro, al dragón infernal, a la rata relámpago y a sus otras mascotas. Nunca lo he probado antes, pero creo que es posible. Espero que resuenen conmigo. Su Ping dijo a todas sus mascotas. Las mascotas notaron el comportamiento solemne de Su Ping y abandonaron su actitud traviesa. Las 2 auras aterradoras ante ellos hicieron temblar sus corazones. Jefe, ¿qué quiere? Solo dime, dijo el sabueso del dragón oscuro, sacando la lengua. El dragón infernal dijo: incluso si nuestros oponentes son dioses ancestrales, haremos todo lo posible y nunca miraremos hacia atrás. No importa el oponente, los venceré y me volveré más fuerte. Había una luz púrpura en los ojos de Lightning Rat y electricidad en sus afiladas garras. Está bien. Su Ping se sintió orgullosa al ver su actitud intrépida. Otras mascotas habrían estado temblando de miedo, encogiéndose ante la presencia de enemigos tan poderosos.
De hecho, pudieron resucitar, pero eso no les quitó el miedo. Al igual que las personas que tenían miedo de las serpientes. Incluso si les dijeran que una serpiente no es venenosa y que no puede matarlos, aún podría asustarlos. Me fusionaré con todos ustedes al mismo tiempo. Su Ping reveló su plan. Todas las mascotas se sorprendieron. Miraron a su silbido. El sabueso del dragón oscuro no pudo evitar preguntar. Jefe, ¿puede tu cuerpo soportarlo? Anuncios de Put Future. Él respondió. Lo intentaré. Creo que es factible si nuestras mentes resuenan. Ninguna de sus mascotas dijo nada. No había otras preguntas. Habiendo luchado al lado de su Ping durante tanto tiempo, ya habían despertado su sabiduría. Entendieron la relación entre un guerrero mascota de batalla y sus mascotas, sabiendo que las fusiones solo eran posibles con una mascota a la vez. Había técnicas especiales que podían permitir la fusión con dos mascotas al mismo tiempo, tal como lo hizo Son Yuan, el hermano mayor de Su Ping. Sin embargo, eso debilitaría el propio poder. Hubo ganancias y pérdidas. Por el poder del contrato, fusionémonos. Su Ping respiró hondo. Iba a fusionarlos a todos en su cuerpo con el poder de su contrato Daoeart, tal como lo hizo cuando controlaba el mundo del poder de los dioses. Sería imposible para otros. Sin embargo, Su Ping sintió que podía intentarlo con su Daoeart. Al instante, una miríada de luces destellaron. El sabueso del dragón oscuro, el dragón infernal, la rata relámpago, el dragón atronador del gran cielo y la pitón púrpura volaron hacia el cuerpo de Su Ping como rayos de energía. Esos rayos contenían sus cuerpos, poder y fuerza. Unidos por el poder del contrato, se transformaron en un tipo especial de energía que se fusionó con su cuerpo. Su Ping pudo sentir instantáneamente los pensamientos y las auras de sus mascotas. La sensación era ligeramente distinta a la que normalmente percibía con el contrato de mascota. Era más cercano y más íntimo. Su Ping casi podía escuchar sus diferentes latidos y sentir sus diferentes aromas. Encantado, Su Ping sintió que se había transformado en un gigante y que sus mascotas jugaban dentro de sus brazos. Maestro. Jefe. Creo lo logramos. Voces íntimas y excitadas resonaron. Su Ping abrió los ojos, solo para descubrir que había alcanzado cientos de metros de altura. Aunque todavía tenía un cuerpo humano, había escamas ensangrentadas por todo su cuerpo y escamas moradas concentradas en su espalda. También le había crecido una cola. Capítulo 1440 Fusión de todas las mascotas, 2. Había cuernos de dragón en su frente. La cabeza de lobo del Dark Dragon Hound estaba unida a su hombro. En su espalda estaban las alas del Vast Thunderous Dragon. Las diferentes características de sus mascotas habían crecido en su cuerpo, fusionándose con él. Ese poder indescriptible y magnífico llenó el cuerpo de Su Ping, lo hizo temblar. Sentía como si pudiera destrozar el mundo con una mano y controlar ese universo. Lo hicimos. Su Ping estaba bastante sorprendido y emocionado. También se conmovió de alguna manera. Fue su primer intento y ni siquiera entró en detalles. Y sin embargo, lo lograron. Al principio pensó que necesitaría algunos intentos más para lograrlo. Incluso si sucedía un accidente y su cuerpo explotaba, tenía que hacerlo funcionar. Esa era la única oportunidad para él de unirse a la batalla. Sin embargo, funcionó con su primer intento. El proceso fue realmente rápido y fluido. Eco de mentes. Su Ping podía sentir las mentes de sus mascotas. Todos sus pensamientos estaban en su corazón, nada de eso podía ocultarse. Se habían entregado completamente a él. Era un fideicomiso sin reservas. Gracias, se dijo Su Ping en silencio. Las mascotas sintieron los pensamientos de Su Ping. El perro del dragón oscuro sonrió y dijo, Jefe, ¿de qué está hablando? Siempre pertenecemos juntos. Así es. La voz del dragón infernal retumbó como un trueno. Su Ping sonrió. No pronunció otras palabras, ya que se quedarían cortas al tratar de describir lo que sentía. Apretó los puños y sintió el poder que fluía dentro de su cuerpo. Un momento después, dijo, estamos listos para partir. Vamos. Nuestro enemigo es superado en número. Deberían temer a nosotros. ¿Y qué si son dioses ancestrales? Jefe seguramente los superará cuando se convierta en un dios ancestral. Todas las mascotas estaban emocionadas y listas para pelear, como resultado del eco de sus mentes. Sus sentimientos se influyeron mutuamente. Su voluntad de lucha se elevaba. Su Ping dio un paso al frente, barriendo su aura violenta. Usó el contrato para conectarse con el universo circundante, solo para descubrir que contenía la voluntad del dragón de percepción del caos. Además, el dragón de percepción del caos enviaba constantemente el poder de ese universo a la batalla.
Si tomaba de él, solo estaría compitiendo con su aliado por ese poder. Su Ping no compitió con el dragón mayor, ya que solo debilitaría a este último. Extendió su poder más allá de ese universo. Descubrió que podía salir del universo del dragón de percepción del caos por su cuenta mientras estaba en ese estado. Eso también podría deberse a que todo el poder del dragón estaba concentrado en la batalla y no trató de detenerlo. Anuncios de Put Future. Su Ping contrajo instantáneamente el mundo exterior cuando sus sentidos se extendieron más allá del universo del dragón. El poder del mundo surgió en su cuerpo sin parar a través del contrato. 30.000 kilómetros. 50.000 kilómetros. Su Ping se acercó a su límite anterior en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, luego sintió que era tan fácil como levantar un brazo. Estaba lejos de alcanzar sus límites. Puedo controlar más ahora. Los ojos de Su Ping brillaban. Extendió su influencia de poder, absorbiendo pronto el poder dentro de un radio de 100.000 kilómetros. Un fuego furioso ardía dentro del cuerpo de Su Ping. Él no se detuvo. 120.000 kilómetros, 150.000 kilómetros, 200.000 kilómetros. No alcanzó el límite hasta que llegó a un rango de 230,000 kilómetros. Para entonces su cuerpo ya era como un océano dorado, emitiendo un poder divino sin igual. El poder estaba emitiendo ondas tan masivas que ambas partes en el campo de batalla lo notaron y se giraron para mirarlo. ¿Qué está haciendo ese mocoso? Los 5 dioses ancestrales estaban bastante asombrados. El aura de Su Ping definitivamente no era algo que un dios rey pudiera tener. Incluso superó al de los dioses emperadores que conocían. El dragón de percepción del caos podía sentirlo mejor. Después de todo, todo estaba sucediendo en el universo de la criatura. El asombro apareció en sus ojos. Por primera vez, miró fijamente a ese joven solemnemente. Llevaba el mismo antiguo linaje del clan del caos, pero su talento era más que extraordinario. De repente se sintió a gusto con la idea de dejar que el chico cuidara de la joven bestia del caos. Auge. El vacío temblaba y Su Ping caminó hacia el campo de batalla en llamas. En el campo de batalla espacial donde luchaban dos bestias gigantes, Su Ping se acercó como un gigante antiguo. Las auras de su movimiento causaron ondas en el universo. Vamos. Su Ping sacó ferozmente su espada y cortó al enemigo. El aura de la espada barrió la mitad del universo e iluminó la oscuridad silenciosa, golpeando al gigante creado por la matriz divina impulsada por los 5 dioses ancestrales. El poder era tan grande que los 5 se estremecieron. ¿Qué? Estaban horrorizados. Todos miraban al joven como si fuera un fantasma. ¿Un simple dios rey nos está haciendo temblar? Ese es un poder cercano al nivel de dios ancestral. Es efectivo. Su Ping estaba encantada con el resultado. Esto significaba que tenía las calificaciones para intervenir. Aunque no pudiera lastimarlos, al menos podría distraerlos. Anuncios de Put Future. Si sus ataques pudieran ser ignorados directamente, eso solo significaría que terminaría aplastado como una hormiga, incluso si atacara usando toda su fuerza. Rugido. Al darse cuenta de su debilidad, el dragón de percepción del caos empujó rápidamente hacia adelante con su único cuerno, hiriendo al gigante de 5 dioses. Muchos patrones de Dao fueron destruidos. Los 5 dioses ancestrales temblaban en sus botas. Rápidamente arreglaron la matriz. Maldita sea. Terminemos con esto para que este mocoso no arruine nuestro negocio. Dijo uno de los dioses ancestrales. Estaba conmocionado y furioso, sintiendo que el extraño dios rey podría ser un factor desconocido. Reverberación del universo. Deja de contenerte y muestra tus verdaderas habilidades. Dijo la encantadora diosa ancestral. Ninguno de ellos dudó mientras convocaban rápidamente su poder. 5 universos imperecederos aparecieron y se conectaron para formar una espada gigante, que cortó al dragón de percepción del caos. Lo bloquearé. Su Ping rugió. Se dio cuenta de lo aterrador que era el ataque. El dragón de percepción del caos podría sobrevivir, pero el daño sería considerable. Él, en cambio, era diferente. Él podría resucitar. Su Ping pisoteó y cargó como un meteorito ardiente, tomando el ataque en nombre del dragón. Su Ping sintió al instante que un poder insuperable lo había golpeado, como si fuera atropellado por un tren. Su cuerpo cayó como una cometa sin cuerda. Todos sus huesos y poder se derrumbaron. Todo tipo de rasgos y poderes interrumpieron su cuerpo y eliminaron su conciencia. Muchos tipos de ilusiones surgieron antes de su muerte. Permaneció durante décadas en algunas ilusiones, mientras permaneció brevemente en otras. Sin embargo, fue solo un instante en realidad. La réplica del ataque fue barrida. El dragón de percepción del caos rugió y lo hizo colapsar.
Después de que el cuerpo de Suping debilitó el golpe, el poder restante ya no era una amenaza. Estaba preparado para lastimarse con ese golpe, sin esperar que Suping interviniera y lo bloqueara. Rugido. Los ojos del dragón estaban inyectados en sangre. Surgió una brutalidad oculta durante incontables años. Lanzó un rugido ensordecedor mientras cargaba contra los 5 dioses ancestrales. Maldita sea. Los dioses se veían horribles y enojados. El atrevido movimiento de Suping no estaba en sus cálculos. Condensaron su fuerza una vez más para enfrentarse al dragón que corría hacia ellos. Pronto, chocaron ferozmente, causando abolladuras y temblores en todo el universo. Mientras las dos partes se enfrentaban, el cuerpo de Suping se condensó en el vacío. Resucitó una vez más. Inmediatamente después de volver a la vida, vio la pelea en curso e inmediatamente convocó a sus mascotas para fusionarse con ellas nuevamente. El segundo intento fue igual de exitoso. No hubo accidentes. Suping volvió a contraer el poder del mundo exterior y pronto se convirtió en un gigante de llamas como antes. Estaba envuelto en un poder desbordante que ya no podía ser contenido en su cuerpo. Maldita sea. Él realmente no muere. Los 5 dioses ancestrales notaron el poderoso aura en la distancia. Los 3 dioses ancestrales que vieron esto suceder por primera vez finalmente perdieron la calma. Tanto el ancestro de la lluvia como el dios ancestral del clan Chentian se veían horribles. Lo que más temían había sucedido. Si Suping pudiera seguir resucitando con un poder tan aterrador, definitivamente sería una gran distracción en su batalla.